No es más sabio quien más información tiene, sino quien mejor usa su conocimiento. La creación de aplicaciones se está democratizando desde la llegada de la inteligencia artificial generativa. Pese a las pocas actualizaciones, uno de los modelos más utilizados para desarrollar fue Claude. Hace unos días lanzaron Claude 3.7 Sonnet, ganando ahora con diferencia para resolver problemas de software real. Los resultados incluso se reflejan en clasificaciones neutrales como Web Dev Arena, aunque las novedades no solo vienen por parte del modelo. En este vídeo estaremos viendo lo fácil que es crear ahora aplicaciones como crear un piano virtual que se pueda tocar con el movimiento de las manos, reconvertir vídeos existentes que tengamos a cualquier otro estilo, juegos interactivos complejos en 3D y funciones para construir algo más serio, como su nuevo desarrollador para programar en cualquier plataforma, junto a otras alternativas que también integran esto. Lo mejor es que todo lo vas a poder utilizar de una forma rápida, sencilla y gratuita. ¿Suena bien? Pues conozcamos más a Claude. Anthropic acaba de lanzar el primer modelo de razonamiento híbrido del mercado. Este se proclama como el mejor para las tareas matemáticas y de programación. Y para ver si esto es así, saltemos a Claude, una plataforma a la que podrás acceder con el enlace que te dejaré abajo en la descripción. Y es que cuando entres por primera vez te vas a poder hacer un registro tanto con un email como con una cuenta de Google. Así que yo seleccionaré la primera y automáticamente ya se me inició sesión porque ya tenía cuenta previamente. Y ya teniéndolo te vas a encontrar con una visual muy similar a la de ChatGPT, solo que aquí estamos ante el mejor modelo para desarrollar. Este sería el Claude 3.7 Sonnet, que de hecho si lo desplegamos actualmente sería el único que podemos utilizar de forma gratuita, siendo incluso este el mejor que tienen ahora. Vamos a empezar poniéndolo a prueba con este prompt de aquí, en donde mi webcam reconozca el movimiento de mis dedos para que automáticamente yo tocara el piano como si estuviese aquí. Para ver si es capaz de hacerlo a la primera, le voy a clicar en enviar y automáticamente por aquí nos empezaría a responder y a redactar todo el código que estaría haciendo sin yo tener ni idea de programación. Unos 40 segundos más tarde ya tenemos por aquí todo el código y además si le damos a preview vamos a poder ver nuestra aplicación, pero para poder verlo de una mejor forma voy a clicar en descargar y ya teniéndolo le voy a dar un clic. Ahora desde aquí nos pone iniciar cámara, así que le voy a dar un clic, permito el acceso y yo ya estaría por aquí por la webcam. Por aquí abajo veo que tengo una especie de piano, así que voy a mover los dedos. Vale, por aquí no me está cogiendo nada, así que voy a probar clicando en este botón y vamos a intentar de nuevo. Vale, por aquí parece que sí. Voy a hacer algún movimiento. Vale, voy a probar con todos los dedos moverlos y con varios dedos a la vez. Bueno, por aquí parece que realmente estaría totalmente funcional. Vamos a probar otra cosa sofisticada. Voy a intentar que me cree una inteligencia artificial que convierta cualquier vídeo que le suba a otro estilo como si fuera dibujos animados. Para ello le voy a poner siguiente prompt, en donde le estoy pidiendo una página donde yo pueda cargar un vídeo y que automáticamente lo transforme a otro que esté formado por líneas blancas y negras simulando que es un dibujo animado. Así que con esto voy a clicar en enviar y ya por aquí empezaría nuevamente a procesar. Un minuto más tarde pues tendría por aquí la aplicación en donde veo que tengo un input para subir un archivo y también algunos ajustes para el grosor de la línea, el espaciado, así como otros. Para poder probarla bien nuevamente voy a clicar en descargar y selecciono el archivo. Y ahora solamente me tocaría subir un vídeo. Así que me voy a descargar este libre derecho de autor y ya teniéndolo, clico en seleccionar archivo y seleccionaría ese vídeo. Así que clico en abrir y ahora el botón de cargar. Ya por aquí estaría viendo el vídeo y como estaría por aquí transformado, sí que es cierto que no se ve del todo bien, así que vamos a tocar un poquito estos ajustes de aquí, en donde por aquí veo que tengo el grosor de las líneas, por aquí sería el espaciado y por aquí el umbral de detección de los bordes, en donde ya por aquí empezaría a coger bastante forma. Por aquí también le podría dar un poquito más de contraste y fíjate cómo acabamos de conseguir esta herramienta totalmente personalizada que nos transforma un vídeo normal a otro con unas líneas, ya que se lo he especificado así, aunque realmente podríamos pedirle cualquier otra cosa. Vamos a probar ahora que haga un modelo en 3D, ya que esto las inteligencias artificiales lo suelen hacer pero de una forma muy básica. Así que a ver cómo lo hace este modelo. Para ello, nuevamente le voy a pedir que me cree una página independiente en donde quiero una simulación en 3D de un bosque lleno de árboles y vegetación. Aquí quiero que haga todo el diseño e imágenes y que incluya también un controlador para que podamos manejar el amanecer y el atardecer. Nuevamente voy a clicar en enviar y a ver qué nos hace a la primera, ya que lo anterior que te he mostrado era en el primer intento. Vale, ya por aquí, después de en torno a un minuto y poquito más, ya veo que tendría una previsualización, pero nuevamente para verlo bien lo voy a descargar y al abrirlo nos encontramos con este bosque. Voy a intentar mover con el ratón y efectivamente me puedo mover perfectamente por este bosque de aquí. Además del movimiento del ratón, en donde yo puedo moverlo tal y como está viendo por aquí, puedo cambiar la hora del día.
Vamos a ver qué pasa si esto lo muevo. Por aquí veo que se oscurecería y si lo pongo más a la izquierda, pues estaría de día, justamente por la parte del medio de día y en ambos extremos se oscurece. Ahora también veo por aquí, sin yo habérselo pedido, que nos ha añadido una niebla. Así que voy a aumentarla y efectivamente nos está aumentando toda esta niebla. Ahora mismo la habría puesto al máximo y fíjate cómo se ve súper nublado todo esto, ojo al primer intento. Y aquí como no se ve nada, voy a bajarle la niebla y ahora voy a intentar probar ponerle viento. Así que lo voy a aumentar al máximo y aquí fíjate cómo se están moviendo los árboles. Y es que realmente iterándolo un poco más, yo incluso podría aquí hacer un juego en 3D en donde pueda mover un personaje que de hecho me ha puesto que si clico en estas teclas me puedo mover. Así que voy a probar y efectivamente sí que es cierto que no es un movimiento muy natural, pero oye, que esto lo hayamos podido hacer a la primera, la verdad que me sorprende muchísimo, ya que aquí ahora yo podría iterar y realmente decirle pues que alguien me esté persiguiendo, que yo me tenga que esconder o que los movimientos sean un poco más suaves. Pero es que, ¿cómo he podido hacer yo esto en cuestión de 1 minuto y pico sin saber programar? Es que fíjate qué resultado, que tenemos una especie de juego en 3D. Esto la verdad que me ha sorprendido mucho, pero vamos a intentar ponerlo a prueba con aplicaciones que sean más del día a día. Para ello le voy a pedir que haga una aplicación de viajes, en donde el usuario puede ingresar el destino al cual quiera ir, la fecha y qué tipo de actividades le gustaría hacer. Y con esta información pues quiero que le sugiera itinerarios personalizados de una forma interactiva, visual y que también permite editar algunos detalles. Voy a clicar aquí en enviar ya que tengo bastante curiosidad con lo que nos va a traer en el primer intento. Bien, después de aproximadamente unos 35 segundos ya tenemos por aquí este resultado, así que vamos a probar a ver si es funcional. Por aquí voy a poner Barcelona, voy a seleccionar una fecha de inicio y otra de fin y clico en continuar. Ahora por aquí me permiten añadir actividades, así que voy a seleccionar museo, vale, por aquí veo que es totalmente funcional. Ahora voy a poner moto y arquitectura. Aquí veo también que nos está mostrando que estamos en el paso 2, así que ahora si clico en generar itinerario, pues ya por aquí nos pondría cada uno de los días que vamos a estar, pero aquí realmente no veo ninguna actividad, así que se lo voy a decir. Al generar el itinerario no me aparece ninguna actividad, por lo que cuando cliquemos en generar debería de aparecer toda la información con actividades que podríamos hacer por la mañana, por la tarde y por la noche. Bien, habiéndoselo dicho, lo voy a enviar y ya por aquí empezaría a iterar. Segundos más tarde ya tenemos por aquí la corrección. De hecho, aquí lo vas a poder ver con el número de versiones, que si querías volver al anterior podrías clicar en esta flecha, aunque yo como quiero probar cómo ha hecho la corrección, vamos a hacer rellenar con los mismos datos. Bien, acabo de añadir las actividades y algo que acabo de ver es que por aquí tenemos como una especie de checks que creo que anteriormente estaban desmarcados. Pero bueno, aquí lo acabo de dejar marcado, así que voy a clicar de nuevo en generar y ahora sí que tendríamos diferentes actividades. Aunque realmente es bastante básico, ya que solamente me han cogido los diferentes puntos que le he puesto. Yo creo que aquí lo que me está mostrando es realmente de un conjunto de actividades que yo querría hacer. Esto simplemente lo que me hace es organizármelo entre los diferentes días que yo estaría, que realmente también se podría interpretar así el prompt que le he puesto antes. Bueno, ahora vamos a terminar con un prompt para ver cómo podemos interactuar con documentos propios que nosotros tengamos. Por lo que, empezando un nuevo chat, yo voy a poner este prompt de aquí, en donde estoy pidiendo un juego interactivo de preguntas en base a la información adjunta que yo le voy a poner. Ese, por cierto, va a ser el último ejemplo que vamos a estar viendo desde esta plataforma. Pero ten en cuenta que en este vídeo de aquí estuvimos viendo otras 8 plataformas que estuve haciendo con esta herramienta de inteligencia artificial, así que si quieres ver más casos de uso, por ahí tienes el vídeo. Y dicho esto, ahora lo que le voy a juntar va a ser este ebook de conceptos de inteligencia artificial generativa que damos a los alumnos de mi curso de inteligencia artificial, que por cierto te voy a dejar abajo un enlace en la descripción por si te interesaría, y seleccionándolo y abriéndolo me pone que tiene demasiado peso, ya que realmente tiene muchísima información. Por lo que por aquí solamente me he descargado algunas páginas en donde habla de la API y algunos tipos de aprendizaje del Machine Learning, así que voy a clicar en abrir y ya teniéndolo cargado voy a enviarlo. Y como puedes ver, aparte de generarnos el código, está teniendo en cuenta que este PDF trata de conceptos de IA generativa, por lo que realmente la aplicación debería estar bastante a medida. Bien, después de unos segundos veo que me aparece una pregunta con diferentes respuestas y específicamente de la API hablaba. Así que voy a seleccionar una opción y desde aquí incluso me lo está corrigiendo y fíjate cómo tenemos un progreso en base a esta información. Vamos a clicar en siguiente y ahora nos pone todavía más preguntas al respecto, en donde nos está preguntando por el tipo. Así que voy a poner una incorrecta y efectivamente nos dice incluso
este mensaje de aquí explicándonos cuál sería la respuesta correcta y fíjate por un momento los aplicativos que esto tiene, ya no solo para estudiar nosotros mismos, sino también si tienes algo a nivel docencia, cómo realmente podrías crear algo muy a medida para tus alumnos de una forma súper sencilla. Ahora bien, si te ha llamado la atención lo que acabamos de ver, espera porque lo siguiente sorprende más. Y es que aparte de lanzar un nuevo modelo, también han lanzado su nueva herramienta de codificación de agentes. Esta realmente es como si saliese de la plataforma que acabamos de ver y se pudiera meter en cualquier otra para que nos pueda programar cualquier proyecto que nosotros le pidamos. Para poder verlo tenemos que saltar a Claude Code, una nueva funcionalidad de la que también tendrás enlace abajo en la descripción, desde donde nos explican en qué consiste y algunos requisitos previos que tenemos que tener en cuenta para poder instalarlo. Realmente el único obligatorio sería este de aquí, que sería tan fácil como buscar esta palabra clave en Google, así que le vamos a dar a buscar y en este primer resultado nosotros tendríamos que descargar el Node.js tal y como nos lo pide. Importante que sea la versión más 18, pero aquí realmente por defecto tendrás una versión superior, por lo que clicando en descargar y teniendo este instalador siguiendo los pasos, pues ya tendríamos todos los requisitos necesarios. También importante que tengas en cuenta que tengas algún sistema operativo de los que aparece aquí, ya sea macOS, Ubuntu o Windows. También necesitarás mínimo 4 GB de RAM, que realmente lo tienen casi todos los ordenadores. Y ahora sí, si deslizamos hacia abajo, pues nos vamos a encontrar con 4 pasos muy sencillos para poder ejecutar este modelo. Para hacerlo tenemos que abrir nuestro terminal, así que desde el Mac, clicando en buscar, ponemos terminal y seleccionamos y simplemente tendríamos que copiar y pegar cada cosa que nos pone aquí. Por un lado nos pone esto, por lo que selecciono, copio y pego por aquí. Clico en intro y por aquí me aparecen estos errores. También me aparecieron previas a las pruebas. Así que aquí como lo solventé fue poner sudo seguido de la frase que nos pone en la página web. Así que ahora si le doy a enviar, me pone que escriba la contraseña y ya habiéndolo hecho, ahora sí que nos pone que se han añadido 3 paquetes de forma exitosa. Bien, ahora nos pone que simplemente le tenemos que pedir en qué directorio queremos que nosotros haga algo. Para ello yo le voy a pedir que cree una aplicación de Android, por lo que voy a abrir Android Studio y voy a seleccionar en nuevo proyecto. Clico en una app vacía y siguiente. Le voy a poner Testuto de nombre y en la ruta voy a seleccionar una carpeta que acabo de crear con ese nombre. Así que clico en abrir y selecciono en terminar. Ya por aquí tendríamos como el código principal con la que podríamos construir una aplicación Android, ya que realmente esto es un entorno de desarrollo para poder crear aplicaciones para esos dispositivos. Pero aquí, como yo no sé programar, voy a coger el segundo paso y sobre el terminar lo pego, solo que ahora en lugar de donde pone directorio, lo voy a borrar, abro la carpeta donde tengo el proyecto y le voy a decir que quiero copiar la ruta. La acabaría de pegar por aquí, envío y ahora en el paso número 3 nos dice que para ejecutarla simplemente tenemos que escribir Claude. Así que voy a poner eso y envío. Aquí le confirmo que sí que quiero que proceda a acceder a ese proyecto, continúo y ahora por aquí ya me pone este input para que yo mediante un prompt le diga lo que quiero que cambie, como hemos hecho antes en Claude, solo que ahora todos los cambios los va a hacer directamente sobre la carpeta que contiene ese proyecto, que sería una aplicación de Android. Ahora bien, a mí ya me aparece iniciada la sesión, ya que en pruebas previas ya había iniciado la sesión. Aquí realmente tú vas a ser redireccionado a esta página de aquí, desde donde tendrías que iniciar sesión con tu cuenta de Claude, en donde también necesitarías meter algo de crédito, ya que realmente aquí estamos haciendo peticiones a la API, por lo que necesitaremos poner al menos $5 para poder empezar a funcionar. También posiblemente los servidores estén petados. A mí me ha pasado antes y tuve que esperar en torno a 12 horas para que me llegara un email y me dijese que ya podía utilizar esta funcionalidad que te voy a mostrar ahora. Aunque no te preocupes, porque después de enseñarte esto te voy a mostrar otras alternativas para que puedas acceder directamente y de forma gratuita. Por mostrarte, yo antes cogí una cuenta y le añadí $5 y como yo ya tengo el crédito, pues desde aquí sí que le voy a poder pedir que haga cualquier cosa. Vamos a probar con el juego en 3D, así que yo aquí ahora, si le escribo el mismo prompt que le puse anteriormente, al yo clicar en enviar, pues ya me empezaría a preguntar por lo que yo quiero construir. Así que yo le voy a decir que sí y que elija él. Y por aquí pues ya empezaría a leer cada uno de los archivos que tenía y me estaría poniendo en verde lo que estaría empezando a implementar. Por lo que, como creo que va a hacer diferentes cambios, voy a seleccionar la de abajo de que haga los cambios y que no me vuelva a preguntar. Aproximadamente un minuto y algo más tarde ya nos pone por aquí que ha creado este juego de simulación en 3D, por lo que me voy a volver a la herramienta de Android Studio que crea este tipo de aplicaciones y clicando en el play vamos a ver si en el primer intento lo ha conseguido hacer bien. Esto es un poco complejo, ya que aquí realmente nos metemos en algo un poquito más técnico y deberíamos de iterar más. Simplemente aquí seleccionando
Todos los errores podríamos copiar y pegar para que los arregle, pero realmente de todo el proceso de cómo crear una aplicación de Android, ya te dejo por aquí un vídeo en donde estuvimos utilizando exactamente Android Studio junto a una alternativa a esta que es incluso más sencilla. Una cosa también para que tengas en cuenta, y es que más allá de poner unos créditos, cada prompt que ponemos nos cuesta algo. De hecho aquí tenía 4,37 y si recargo la página, pues puedo ver que le ha costado unos 36 céntimos de dólar. Y es que realmente Claude no es la más barata, ya que si lo comparamos por ejemplo con DeepSeek o la de Gemini, el coste de la API es muchísimo más costosa. Pero no te preocupes porque te he encontrado algunos trucos para que lo puedas usar gratuitamente. Así que vamos al último bloque. Ahora vamos a estar conociendo alternativas por parte de estas dos plataformas, que nos va a permitir utilizar este modelo de forma gratuita. La primera sería una de mis preferidas para desarrollar código, y esta es la de Cursor, una herramienta que te voy a dejar abajo en la descripción, pero que ya estuvimos viendo en todo detalle en el anterior vídeo que te he recomendado, y esta sí la tenemos instaladas, y clicamos en abrir proyecto, y seleccionamos el nuestro. Al clicar en abrir, pues si desplegamos en esta zona la barra lateral, nos vamos a encontrar con una interfaz parecida a la anterior, ya que el funcionamiento sería exactamente igual. Es decir, yo aquí le podría poner un prompt y me haría los cambios en el proyecto de la misma forma que nos lo haría Claude. Pero a diferencia de esa, aquí sí que tenemos una versión gratuita e incluso si tienes una cuenta nueva vas a tener por 2 semanas la versión Pro. Y todo sin tener que dejar ninguna tarjeta. Aquí, aparte de poner el prompt, en el apartado abajo vas a poder ver el modelo que nos estamos basando. Por defecto está el de Claude 3.5 Sonnet, que es el que yo utilicé en el anterior tutorial que te he recomendado. Pero si ahora lo clicas, te vas a encontrar otros modelos. Entre ellos tenemos el 3.7 Sonnet, pero además de este tenemos uno que no nos lo dejan probar ni siquiera desde la plataforma de Claude, que sería la de Claude 3.7 Sonnet Thinking, es decir, el modelo que razona para darnos unas mejores respuestas y que lo podremos utilizar de forma gratuita desde Cursor. Yo aquí me acabo de volver a la herramienta de Claude para que veas realmente cómo ni siquiera en la página oficial, si yo clico ahora en extender, que sería este modelo en donde pensaría aún más, al yo darle un clic, me diría que tenía que saltar a un plan de pago, pero que realmente no va a hacer falta, ya que como te he dicho, desde ahí lo vas a poder probar. Ahora bien, si quieres utilizarlo de forma gratuita e ilimitada, o al menos que tengas bastantes créditos de una forma diaria, lo mejor sería saltar a la plataforma de WebSync, una herramienta que también te voy a dejar abajo en la descripción y que sin duda para mí es la más divertida de todas las que he probado. Más que nada porque vamos a poder crear aplicaciones de una forma rápida, sencilla, sin límites, y además podremos inspirarnos en un montón de ejemplos que ha hecho la comunidad. De esta también voy a ir un poco más rápido, ya que por aquí tengo un vídeo en detalle en donde estoy hablando de WebSync, aunque esta ahora se ha actualizado un poco, ya que si yo deslizo hacia arriba, en esta barra de aquí, al clicarla voy a poder poner cualquier tipo de prompt. Lo más interesante es que si nosotros clicamos en el apartado de Gemini Flash 2.0, nos van a aparecer todos los modelos que tenemos para poder escoger. Todos los que ponen gratis serían gratuitos y limitados, es decir, no nos descuentan nada de créditos de los 25 diarios que vamos a tener. Y es que realmente tenemos modelos tan potentes como el Flash 2.0 Thinking de Google o el DeepSeek R1. Pero es que si quisiéramos algunos premium, como el Claude 3.7, que es el que acabamos de ver en este vídeo, solamente te va a costar un crédito. Es decir, vas a poder hacer incluso 25 aplicaciones un día y al día siguiente vas a poder hacer otras 25 aplicaciones. Y si utilizaras uno de los que aparecen por aquí arriba que no te descuentan ni siquiera ningún crédito, pues podrías hacer más aún. O incluso podrías estar alternando, es decir, podrías hacer algunas tareas con alguna premium y alternar sobre el mismo desarrollo con otros modelos. Para probarlo, pues yo simplemente aquí voy a seleccionar el Sonnet 3.7 y ahora le voy a poner nuevamente el prompt del juego en 3D, ya que realmente es el que más me ha impresionado de los ejemplos que te he mostrado antes. Así que yo con esto voy a clicar en enviar y mientras envía, fíjate cómo tenemos aquí una barra que se va cargando simulando como si nosotros fuéramos a entrar en una página. Pero realmente si dejamos el cursor vamos a poder ver todo el código que está creando a tiempo real, ya que realmente la página que nos va a cargar las estamos creando nosotros ahora mismo. Bien, y unos segundos más tarde pues he visto que me he equivocado en el prompt, realmente le he puesto el del vídeo, pero al ver el resultado le he puesto también el prompt que te había dicho del modelo en 3D y el resultado fue este de aquí. Todo lo que te estoy mostrando es a la primera. Y aquí podemos ver que nuevamente tenemos un bosque. Sí que es cierto que el otro me gustaba un poquito más. Aquí además veo que no me puedo mover, pero tenemos algunos controles, como es la hora del día, así que esto lo voy a modificar. Y oye, aquí realmente lo que es la hora del día lo hace bastante mejor, con las sombras y realmente acorde a como lo estoy moviendo, pues lo hace todo mucho más suave. O sea, esta parte sí que me gustaría más. Aquí también veo que tenemos una intensidad de la niebla, así que le voy a poner más niebla y aquí tendríamos esa intensidad
que se nota que lo aumenta, y si la bajamos, pues podríamos ver más el fondo. Y también tenemos una densidad de árboles, que de hecho yo te iba a decir que veo pocos, así que voy a aumentarle esta densidad y voy a clicar en aplicar. Aquí veo que tampoco ha hecho mucho y conforme aplico pues realmente me cambia todo el mapa que me aparece por aquí. Bueno, realmente es funcional, no estaría nada mal, y también hay que tener en cuenta que yo no le había pedido el juego, que eso es algo que me había hecho automáticamente la anterior herramienta. Como también teníamos la otra plataforma, vamos a ver si también la conseguí hacer bien a la primera. Vemos que tenemos una interfaz un poquito más minimalista, así que voy a clicar en cargar vídeo, selecciono el vídeo y le doy a abrir. Clico en reproducir y por aquí veo a la primera cómo se ha visto esto bien. Voy a modificar estas líneas, veo que también se ven perfectamente, al igual que todas las opciones que me aparecen por aquí. Bien, voy a clicar en el más para poner un nuevo proyecto. Y es que vamos a terminar con un caso de uso como ese de aquí, en donde le voy a pedir que me haga una tabla periódica interactiva en donde los usuarios puedan ver los elementos y propiedades con animaciones para hacerlo lo más interactivo posible. Así que voy a clicar en enviar y unos segundos más tarde pues ya tenemos por aquí nuestra tabla periódica y realmente veo que cuando pongo el cursor por encima de todos estos elementos pues estarían resaltando, así que voy a clicar por ejemplo el níquel y por aquí veo esta animación y alguna información adicional. Así que vamos a probar poner otro a ver si cambia. Aquí tendríamos este otro que también tendría una animación distinta y por probar por ejemplo por último el número 22 del titanio pues tendríamos esta otra animación. Si hay algún químico dejadme por los comentarios a ver si veis acertadas estas animaciones que nos aparecen. Y bueno, ¿qué te parece que hayamos podido hacer todo esto de una forma gratuita? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como estamos viendo, cada vez se hace más sencillo construir algo. El conocimiento es esencial, pero la práctica da el aprendizaje y la experiencia. Todo lo demás es simple información.